Hola amigos, miren nada más que interesante ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es aproximadamente 17,25 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada y por aquí aparece el centro del círculo. Ahora vamos a trazar el radio del círculo desde el centro hasta este punto tangencial, entre el círculo y este lado del cuadrado grande. Muy bien, lo vamos a llamar R minúsculo. Como estamos trazando una línea que es el radio a un punto tangencial, por aquí se nos van a formar 90 grados. Muy bien, tracemos lo mismo desde aquí hasta acá, hasta este punto tangencial y también van a haber 90 grados. Como aquí es un ángulo del cuadrado grande, también hay 90 grados. Muy bien, se nos ha formado un cuadrado, fíjense. Como esto de aquí es el radio y fíjense, esto es paralelo a esto, la medida desde aquí hasta aquí va a ser R. Y por aquí también, como esto es paralelo a esto, esta medida de aquí hasta aquí también va a ser R. Muy bien, tenemos un cuadrado y vamos a sacar su diagonal. Fíjense, trazamos la diagonal. ¿Y qué es lo que pasa con el ángulo? Cuando trazamos la diagonal de un cuadrado, se divide el ángulo. Entonces, aquí habían 90 grados, ahora van a haber 45 grados aquí y 45 grados acá. Muy bien. Y vamos a aplicar Pitágoras en este triángulo rectángulo de aquí, fíjense. Entonces vamos a decir que la hipotenusa, que es la diagonal del cuadrado, que la vamos a llamar X, X va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjense, de los dos lados al cuadrado. R al cuadrado más el otro lado que también es R y también al cuadrado. Entonces tenemos que X es igual a la raíz cuadrada de 2R cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿podemos sacar la raíz cuadrada de R cuadrado? Claro que sí. Entonces nos queda que X es igual a R multiplicado por raíz cuadrada de 2. Fantástico, ya tenemos por aquí esta medida desde aquí hasta aquí. Muy bien. Ahora, por aquí también podemos trazar en este cuadrado de aquí, podemos trazar su diagonal, ¿no? Entonces su diagonal vendría a ser esta. Como es la diagonal de un cuadrado, entonces por aquí vamos a tener 45 grados y por aquí también 45 grados. Muy bien, por aquí vamos a tener 90 grados, esto es 2 porque es el lado del cuadrado y esto es 2 también. Podemos encontrar esta hipotenusa de este triángulo rectángulo otra vez utilizando Pitágoras. A esto vamos a llamar Y. Muy bien, entonces sabemos que Y va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos lados al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien, entonces Y es igual a la raíz cuadrada de 4 más 4. Que nos da 8. Pero 8 también se puede escribir como 2 por 4. Sacamos la raíz cuadrada de 4 y nos queda afuera el 2 y dentro también nos queda este 2 de aquí. Muy bien, ya tenemos también el valor de Y, fíjense. Tenemos la medida desde aquí hasta aquí. Y fíjense que esta línea roja tiene una inclinación de 45 grados. Y esta línea de aquí también tiene una inclinación de 45 grados igual que acá, ¿no? Entonces eso quiere decir que estas dos líneas tienen la misma inclinación y que podemos unirlas. Entonces vamos a borrarlas para unir haciendo una sola línea de esta forma. Muy bien, desde aquí hasta acá, ¿cuánto medirá? Pues mide R porque es el radio del círculo. Perfecto. Ahora vamos a sumar todos estos pedacitos, fíjense. Vamos a sumar este pedacito que es Y, más este pedacito que es R, más este pedacito que es X. Entonces sumamos Y más R más X y esto tiene que ser igual a ¿qué? A la diagonal del cuadrado grande. Fíjense, es la diagonal del cuadrado grande. Por aquí tenemos 90 grados, como es un cuadrado, este lado mide 6 y este lado también mide 6. Muy bien, entonces vamos a encontrar la diagonal del cuadrado grande por aquí. Fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? A la diagonal del cuadrado grande la vamos a llamar H, ¿ya? Entonces H va a ser igual a la raíz cuadrada de sus dos lados al cuadrado. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que H es igual a la raíz cuadrada de 2 veces 6 al cuadrado. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? Pues es 36. Entonces 2 veces 36. Sacando la raíz cuadrada de 36 nos queda que H es 6 raíz cuadrada de 2. Magnífico. Tenemos por aquí ya el valor de H, es decir, lo que mide esto. Mide 6 raíz cuadrada de 2, pero también mide la suma de cada pedacito de estos. Y sabemos cuánto mide cada pedacito. Y mide 2 raíz cuadrada de 2, más
R, que no sabemos cuánto es, y más X, que sí sabemos que es R raíz cuadrada de 2. Y esto tiene que ser igual a 6 raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Pasamos este término al otro lado y nos queda R más R. De una vez vamos a sacar factor común entre estos dos términos. Sacando factor común R, nos queda aquí 1 más raíz cuadrada de 2. Fíjense, R por 1, R. Y R por raíz cuadrada de 2, R raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora sí, tenemos 6 raíz cuadrada de 2. Y como habíamos dicho, vamos a pasar este término al otro lado. Nos queda menos 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien, tenemos que R multiplicado por 1 más raíz cuadrada de 2 va a ser igual, fíjense, 6 raíz cuadrada de 2. De una vez vamos a pasar esto a dividir. Tenemos R. 6 raíz cuadrada de 2 menos 2 raíz cuadrada de 2 es 4 raíz cuadrada de 2, señores y señoritas. Y esto que está multiplicando por R pasa a dividir. Entonces aquí me queda más 1 más raíz cuadrada de 2. 1 más raíz cuadrada de 2. Magnífico. Y por aquí, señores y señoritas, ya tenemos el radio de nuestro ejercicio, de nuestro círculo. Ya con esto podemos encontrar fácilmente el área sombreada. Pero como todos unos buenos matemáticos que somos, vamos a racionalizar esta respuesta, ¿sí? Entonces multiplicamos por el conjugado. El conjugado sería 1 menos raíz cuadrada de 2. Multiplicamos en el numerador y multiplicamos en el denominador para no afectar en nada pues nuestro resultado, ¿no? Entonces fíjense que todo este término vale 1. Ahora, ¿qué nos queda en el numerador? Nos queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2 por 1, fíjense, estamos haciendo propiedad distributiva, nos queda 4 raíz cuadrada de 2. Luego, este término por este término, nos queda menos 4 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, pues es 2. 2 por 4 nos da 8. Fenomenal. Y en el denominador, fíjense, tenemos una diferencia de cuadrados. Ustedes recordarán que la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, es igual a más b por a menos b. Y esto es lo que tenemos aquí, fíjense. A más b por a menos b. Entonces nos queda el primer término al cuadrado sería 1 al cuadrado, que es 1. Menos el segundo término al cuadrado sería raíz cuadrada de 2. Al cuadrado pues es raíz cuadrada, es 2. Muy bien, y por aquí ¿qué nos queda? Nos queda 1 menos 2, que nos da igual a menos 1, señores y señoritas. Y este menos podemos multiplicarlo por el numerador para deshacernos de este denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría arriba, menos por más nos queda menos, y menos por menos nos queda más. Entonces, nos queda el 8 primero y luego el menos 4 raíz cuadrada de 2. Magnífico. Y esto de aquí, señores y señoritas, es el radio ya reducido. Y vamos a borrar esto de aquí para poder finalizar nuestro ejercicio encontrando ya el área sombreada. Borramos esto de aquí. Muy bien. Entonces tenemos que el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. Recuerden que hablábamos pues del área de un círculo. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y quién es el radio? El radio es esto de aquí. 8 menos 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar este binomio. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a pi. El primer término al cuadrado sería 64 menos el doble producto del primero por el segundo. 8 por 4 es 32 y por 2 es 64. Raíz cuadrada de 2 y menos el cuadrado de este término de aquí. 4 al cuadrado es 16 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. 16 por 2 es 32. Fenomenal. Pero era más el segundo término al cuadrado. Entonces nos queda más 32. Entonces nos queda que el área sombreada es igual a pi. Fíjense, 64 más 32 es 96. Menos 64 raíz cuadrada de 2. Todo esto de aquí, señores y señoritas, unidades cuadradas. Porque esto de aquí ya es el área sombreada exacta. Y por aquí, si nosotros ponemos esto en la calculadora, vamos a obtener que el área sombreada es aproximadamente 17,25 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.